Ya está conectado nosotros. Ya. Buenos días a todas. Pues de verdad que este texto que me tocó a mí dar, al principio cuando vi el título, señoras, disculpen, nos ponen atención, gracias. Cuando vi el título que decía nuestro sí y nuestro amén, yo pensé solo en nosotros, ¿verdad? Como nosotros tenemos que estar siempre disponibles para lo que es del Señor y nuestro amén tiene que ser con esa confianza, con esa seguridad y esa certeza de que es en Él en quien tenemos puesta la confianza y que todo lo que pidamos en su nombre se nos va a conceder. Pero ya viendo el texto a profundidad y leyéndolo y todo, el texto habla del bautismo del Señor. El Señor se fue preparando poco a poco y llegó a la edad de los 30 años. Y en ese momento empezó su vida pública y ya empezó a predicar. Entonces a mí me quedó así como que, bueno, vamos a ver esto, vamos a profundizar qué es. Y me puse a oír algunas cuestiones del bautismo, de cómo es el bautismo. Y es una bendición tan grande que nosotras seamos bautizadas. Y desde el momento en que nacemos, que nuestros padres nos llevan al bautizo y ese compromiso que tienen los papás y los padrinos, deberían, ¿verdad? Los padrinos. Decía el padre de Don Bosco, los padrinos por el regalo los buscan para ver qué tan buenos son de regalo. Pero no, fíjense que es un compromiso serio, es un compromiso muy serio, de verdad. Cuando hemos dado retiros, Vicky siempre pone la oración cuando nos bautizan, porque ahí va todo. Ahí va que nos libra del mal y del maligno, nos libera. Entonces esa es la parte importante que a mí me encantó, cómo nosotros con ese pecado que traemos, yo escucho, me desconcentro, pero bueno, ¿sí se oye? No se ve. Sí se oye. Sí se oye. ¿Y ahora? ¿Así? Es que mejor de pie. Esto sentado mucho más. Bueno, ahí sí se oye. ¿Sí? Bueno, ahí sí. Entonces, en este texto vamos a ir viendo cómo Jesús en su sí y en su amén, y que nosotras también en ese sí y en ese amén, tenemos que ser con todas estas características que él sí fue en esta parte cuando él fue a bautizarse y buscó a Juan para que lo hiciera. Fue obediente al Padre, humilde, aceptando lo que no había hecho, que no había cometido pecado, y él se hizo pecado por nosotros. La entrega, esa entrega voluntaria que dice aquí en la palabra de Dios, que lo hizo sin decir pero una sola palabra, solo aquí estoy, no importa qué vaya a venir, qué vaya a pasar. Ahí también nos muestra el servicio que se da con los demás por amor como se le ha enseñado su padre, que también aquí en este sí, en nuestro amén, es Dios Padre que se da en ese amor a nosotros a través de su Hijo. Porque ¿quién da a un hijo así por así? Nadie lo da. Todos andamos luchando porque nuestros hijos estén bien, porque no les pase nada. Y Dios Padre lo que hace es darnos a su Hijo para mostrarnos su amor. Y Él, Jesús, en ese infinito amor y gracia y todo lo que Él es, maravillosamente nos muestra también su amor en esa cruz del Calvario. Va y muere por nosotros. Lo crucifican. Varón de dolores, dice la palabra, que está sufriendo como nadie se puede imaginar. Es que yo no me puedo ni imaginar que una pequeña espina le claven a uno y uno ya está llora y llora con espina. Y un clavo atravesado, traspasado y la sangre derramada. Eso es lo peor. Yo no puedo, a mí me cuesta mucho esta parte. Bueno, pues entonces acá quisiera que vayamos viendo cómo él se fue dando de esa manera y nosotros cómo nos damos con los demás. ¿Cómo hacemos nosotros?
Jesús señala al comienzo de su vida pública su bautismo, que es ese momento clave donde él va y busca ser bautizado. Él recibió una misión, recibió un mandato y fue obediente. Y obediente hasta la muerte de cruz. Nosotros cuando recibimos un mandato somos obedientes. Hasta la muerte de cruz sí nos cuesta un poco, ¿verdad? Ahí vamos poco a poco, ¿verdad? Vamos poco a poco, pero ese es nuestro proceso de conversión. Ese es nuestro proceso como seres humanos, que Él también se hizo humano como nosotros, para que viéramos que también Él sentía. Él lloró, Él se angustió, Él tuvo temor, porque aquí en una de las citas que está en el texto dice eso, que Él tenía temor de ese momento. Pero Él aceptó su misión. Ese fue su primer sí, el sí y en el amén. O sea, que sí se haga, Señor, y que así sea. En Mateo 3:13 aparece Jesús que viene de Galilea para ser bautizado por Juan. Llega el momento de irse para cumplir la voluntad de su Padre. Ahí recuerda María que a los 12 años él se desapareció del grupo que iban caminando y se perdió. Y cuando ella lo empezó a buscar, le reclama que dónde estaba y le dice que andaba haciendo las cosas de su padre. Y también ella ahí recuerda cuando él le dice que se va a ir, aquí dice así en el texto que estamos leyendo, que él es agradecido cuando se va, que le agradece a su madre por todo lo que hizo, y ella también pues siente ese dolor, ¿verdad?, en su corazón de que él ya se va, como cuando se nos va un hijo de casa, ¿no? Pero ella también se recuerda cuando le dijo a Dios Padre que se haga tu voluntad. Entonces, nosotros también pongámonos en este plano. Cuando el Señor nos pide algo, nosotros le decimos que se haga tu voluntad. Pensemos, ¿verdad? A veces son cosas difíciles que no queremos soltar, que no queremos dejar, que pues el mundo nos ha traído con tantas cosas, ¿verdad?, que nos absorbe y creemos seguridad alguna con lo que tenemos. Y pues cuando el Señor nos dice, tenés que soltar esto, dejar esto, está un poquito difícil, ¿verdad? Yo quisiera estar contigo y con esto. Entonces tenemos que aprender a soltar, o conmigo o contigo, a soltar, ¿verdad? Entonces dice, en el texto de que tenemos aquí en la página 89, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Palabra de Dios. Aquí Dios Padre está dándole esto a Jesús y está diciéndole que vaya, y que vaya con los pobres, con los ciegos, con los cautivos, con los marginados. Lo mismo hace con nosotros Jesús ahora. Nos mostró que Él fue con ellos. Cuando digo ciegos y cautivos, no estoy hablando a veces de ceguera física, sino ceguera de no ver al Padre, ¿verdad? De no escuchar la voz de Dios. Cautivos que están afuera porque se sienten indignos y que son pecadores y que ya no son dignos de volver al Padre. Marginados, los que en algún momento conocieron del Señor y dijeron, no, yo necesito esta parte de que el mundo me ofrece y luego regreso. Entonces ahí somos nosotras y nosotros, con Rómulo y con los que nos oyen, los enviados a ir con esos que se han quedado marginados, que están a la orilla del camino, que necesitamos nuevamente que regresen al Padre, que regresen al Hijo, que tengan esa confianza en que Él los perdona, en que no, jamás Dios los va a rechazar, jamás, porque Él lo que rechaza es el pecado, no va a rechazar jamás a un hijo, como nosotros, ¿verdad? Las mamás, los hijos se portan a veces no muy bien, pero jamás los vamos a rechazar, los vamos a amar, y yo creo que a veces al que más mal se porta es al que más amamos. Y gracias le damos al Señor porque por Él estamos de rodillas y estamos clamando todo el tiempo.
Dice que también Jesús aquí se quedó, cuando él hizo esta voluntad, se quedó solo, solo. Porque es como decía hoy en la homilía el Padre, cuando nosotros decidimos buscar a Dios y estar en las cosas de Dios, mucha gente se nos va, se aparta y dice, no, este solo anda metido en la iglesia, solo en cosas de Dios, eso no mucho me gusta. Entonces, no, se apartan y nos dejan solos. Pues yo creo que lo mismo le pasó al Señor, o sea, lo dejaron solo. Y así dice aquí el texto, que ya no tenía ni familia ni aldea, no pertenecía a ningún lado. ¿A quién pertenecía a él? A todo su pueblo. Gandhi menciona aquí algo que dice, si quieres ser amigo de Dios, una de dos, o te quedas solo o eres amigo de todo el mundo. Así que ahí vamos pensando, ¿verdad? Entonces, como hablábamos al principio, el bautismo de Jesús es un momento, a mí me tocó mucho esta parte porque es un momento de mucha humildad. Él no llegó con Juan y le dijo, como somos primos, y mira, entonces ahorita bautizame de una vez, yo voy aquí. No, dice que él se puso en la multitud, hizo como su cola, pues, ¿verdad? Hizo su fila, estuvo ahí como todos, no pidiendo privilegios, no diciendo yo, pues, ¿verdad? Yo soy yo, ¿verdad? Entonces, no. Entonces, esta es otra parte que él nos enseña a nosotros. No tenemos que andar pidiendo privilegios, ni ser los primeros en la fila, ni porque yo sé hacer tal cosa, entonces yo voy aquí. O sea, tener esa prudencia de que si me buscan y me llaman, aquí estoy. ¿En qué puedo servir? ¿Qué necesitan? ¿Verdad? Entonces creo que aquí él nos deja también esa parte. Dice que no se mezcló, perdón, con todos para compartir con todos ese bautismo. Y aceptando la culpa y el pecado como todos. Porque dice que ellos llegaban, los bautizaban y al salir se confesaban, ¿verdad? Entonces, él no, sí pasó por el agua, lo bautizaron, pero se fue, salió y se fue. ¿Por qué? Porque él no tenía pecado, ¿verdad? Entonces, pues tuvo ese momento con Juan, de que Juan le decía, tú me tienes que bautizar a mí, no yo a ti, pero él le dijo, no, porque al hacerlo se cumple toda justicia. En Mateo 14:15 nos dice que Cristo quiere ser tratado como un pecador. A quien no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Esto nos tiene que quedar así, hacernos como, estarnos haciendo como un ruidito siempre. Él se hizo pecado por nosotros. Entonces, cada momento que yo pienso en ver cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro, y tal vez no va por la vía que tiene que ser, tengo que pensar en que ese Cristo murió por mí, por mis pecados. ¿Cuánto más quiero yo que Él siga padeciendo? Porque a Él le duele, digo yo. Pensar que nosotros somos tan ingratos que no nos medimos a veces en muchas cosas, ¿verdad? Nos enseña también aquí el Señor que le envió Dios Padre el Espíritu Santo. ¿Para qué le envió el Espíritu Santo? ¿Para qué le envió el Espíritu Santo? ¿Para que tuviera qué? Fuerza, poder, dice. Para que tuviera el poder de Dios, de curar, de sanar, de restaurar. Porque creo que era como decirnos a nosotros, ustedes también lo pueden hacer. Porque yo les voy a mandar al Espíritu, al Paráclito. Ya ahorita el 19 vamos a tener Pentecostés. Y es ese momento de verdad, como decíamos hoy en la oración, nuestra iglesia lo tiene todo, súper completa, pues, o sea, ya si queremos pedir algo más, no sé qué más podemos pedir, pero tenemos al Espíritu de Dios, al Paráclito, al Consolador, al Ayudador, al que cuando estamos débiles, Él nos levanta, y en victoria. Entonces dice el Señor, dice Dios Padre, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Isaías 42:1. En Isaías 42:1, el Señor nos habla que este ha sido un texto que a mí me marcó desde que empecé en esta comunidad.
Y yo decía, pero ¿por qué el Señor me da este texto a mí si yo nada? Que no, jamás pensé sentarme aquí con ustedes, solo a oír, ¿verdad? Y dice, miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que promueva el derecho en las naciones. Palabra de Dios. Y ese mismo es el que menciona este texto aquí hoy. ¿Qué quiere decir eso? El Señor nos da al Espíritu Santo de Dios para que vayamos y llevemos a otros el mensaje, para que les demos alegría y gozo de la que ya la perdieron, porque cuando caemos en el pecado y cuando nos sentimos que no somos dignos, no queremos saber nada. No queremos saber nada de la iglesia, ni de Dios, ni de nada. Pero cuando llega alguien como nosotras, que estamos aquí, que tenemos a ese Espíritu Santo, y le damos una palmadita y le decimos, aquí estoy contigo, aquí te acompaño yo, ¿qué podrá sentir esa persona? Paz, consuelo, el amor de Dios, esperanza, acompañamiento. Y todo eso lo tendremos nosotros solo así porque somos tan bonitas. No, ¿verdad? Lo tenemos porque Dios nos lo permite, porque nos lo da a nosotras también. Entonces, nosotros todos también estamos llamados a servir, a liberar al cautivo, a quitar la ceguera y la sordera. Yo les pregunto hoy, ¿cómo están nuestros frutos hoy? ¿Cómo están nuestros frutos? ¿Estamos llevando la palabra? ¿Estamos siguiendo a otros para que se vaya esa sordera, se vaya esa ceguera? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo está nuestro servicio? Jesús nos da el ejemplo, su entrega total, por amor, como al Padre se lo ha dado a Él, así nos lo da a nosotros, como estamos haciendo nosotros ahora, aquí, reunidas. Esto le agrada al Padre, porque esto es un momento de amor, de unas con otras. Cuando venimos nos saludamos con amor, la alabanza nos llena de más amor, nos sentimos plenas, realizadas. Y todo eso no es solo para nosotras, es para llevarlo a otros afuera. También otra parte que tuvo el Señor fue la tentación. No podemos decir, ay, todo fue pues precioso y así. Él tuvo el momento de tentación. Llegó el enemigo, lo tentó, ustedes ya saben, textos que tenemos, ¿verdad? Donde habla de que le llegó a decir que le daría las naciones del mundo, pero que lo adoraran. ¿Y él qué le contestó? Aquí las que son magníficas de la Biblia. Solo a Dios he de adorar. Entonces, cuando eso pasa y que nos pasa a nosotros, que nos llega la tentación de cosas, nos muestra también él aquí que él también tuvo esa tentación, pero que su Espíritu Santo sobre él no le permitió, no se lo permitió. Entonces nos invita a que nosotros también en esos momentos que tenemos difíciles, que decimos, ay, no, ya no, he pedido tanto, he suplicado tanto y esto no pasa, entonces ahorita voy a ir a buscar otra cosa que no sea Dios. De pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su fuerza, de su poder, para no caer en esa tentación. Dice que Dios aquí en el texto, es que a mí me impresiona cómo el Señor cuando hace las cosas, las hace pero perfectas. El día de hoy, por ser el día de la cruz, en la segunda lectura está el texto que está aquí. Y dice, se los voy a leer, dice en Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, lo que hablamos anteriormente, se hizo igual que nosotros. Así, hecho uno de ellos, hecho uno como nosotros, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz.
Por eso dice el texto, lo exaltó Dios sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Así que esta mañana no tenemos como excusa para decir, ay, es que, pues él, porque era Dios. No, se hizo hombre como nosotros, para mostrarnos que nosotros también podemos ir con otros que necesitan y sacarlos de esa ceguera, de esa sordera, levantarlos si están enfermos, abatidos, frustrados. Y la parte de la tentación, ¿verdad? Que no tenemos motivo para decir, caí, ¿no? Tenemos a alguien que podemos llamar de nuestro grupo y decirle, mira, hoy me está pasando esto, ¿me podrías ayudar? ¿Podríamos orar juntas? Y entonces ahí todo va siendo diferente. Y por último, quisiera decirles que a veces cuando pues decimos nosotros vamos a ir a un bautizo y que alegre y al niño lo van a bautizar y todo, miren, la próxima vez que vayan a un bautizo, ustedes también repitan esa oración. El jueves, es que a veces van a las misas y no le ponen como atención, ¿verdad? Y el jueves santo, es tan importante que nosotros renovemos ese bautismo con el Señor. Por eso el sacerdote pasa otra vez echándonos el agua y nos pone a repetir la oración. A mí me gusta mucho cuando Vicky hace eso, que pone esa oración en los retiros. Y ahorita lo hicimos y fue bien claro, bien marcado. Y de verdad tocó mucho esa parte de volver, porque eso nos vuelve nuevamente al Señor. Eso nos limpia, nos renueva, nos da el perdón de nuestros pecados en ese momento. Y por supuesto se hace la salvedad que después de eso se vayan a confesar, y etcétera, etcétera, porque no es ahí donde termina, ¿verdad? Así que yo de verdad las invito y los invito esta mañana a que veamos ese ejemplo de Jesús, en su sí y en su amén. Dijo sí y hasta en la muerte de cruz. Y una muerte difícil, que creo que ninguna podríamos pasar por eso. ¿Me escucha? Sí. Buenos días. Bueno, a mí me tocó hablar de un tema que, bueno, como dice Vero, el Señor siempre nos habla directo al corazón, sobre todo cuando preparamos chat, y este tema a mí, y yo creo que a todos, en algún momento nos hemos sentido así. Se llama Tampoco yo te condono, es el capítulo 11 del libro del que estamos platicando. Y les voy a leer, es un poquito largo, pero creo que aquí vamos a entender también un momento que de verdad creo que en el que el Señor nos enseña muchísimo y que nosotros siempre deberíamos de tener en cuenta. Y es Juan 8, del 3 al 11. Dice, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Y obviamente ya Jesús había movido mucho todos los cimientos de los fariseos, todo lo que ellos creían, y además los estaba haciendo sentir inseguros. Entonces esto era como una manera de tener cómo acusar a Jesús, esperar las respuestas para ver qué hacía y tener cómo apresarlo. Entonces a ellos no les estaba interesando tanto a la persona o lo que había hecho. Ellos lo que estaban presentándole era un caso para que Jesús cayera en la trampa. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como le seguían preguntando, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Y es increíble porque cuando empezaron a oír esto, pues, o sea, ¿quién no tenía pecado? Todos empezaron a irse uno por uno
desde los más viejos, y cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado ahí, se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella contestó, ninguno, Señor. Tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Los fariseos utilizaron a un ser humano que condenaba para atrapar a Jesús, y a ellos no les estaba interesando mucho qué es lo que estaba pasando. Y cuando yo empecé a leer esto, también me di cuenta que aparte de que nosotros muchas veces señalamos y tenemos a gente que nos parece fariseo, también muchas veces nosotros, en nuestro crecimiento, ¿verdad? En estar aquí en una comunidad, también a veces señalamos mucho y no nos interesa tanto lo que Jesús vino a predicar de su amor y de amar al prójimo y de ver a la persona como lo podríamos ver a él, sino que señalamos y creemos que tenemos la razón. Pero Jesús va más allá de cualquier culpa, cualquier condenación. Su justicia, como siempre lo hemos visto, no acata las lógicas humanas. Y cuando él le dice a la mujer, tampoco yo te condeno, esto debió haber sido un momento tremendo, muy tremendo para la vida de la mujer, yo no sé. Pero en mi caso, creo que muchas de las que estamos aquí venimos como con mucha culpa, mucho de sentir que no somos dignas de encontrarnos con el Señor, y tratamos de buscar la perfección porque creemos que Él eso es lo que quiere de nosotros. Y cuando nos damos cuenta que no es así, se nos abre un mundo que no conocíamos, un mundo de amor y de aceptación que solo Él nos puede dar. Si vemos aquí, el Señor rescata a esta mujer de la muerte, y a veces no tiene que ser una muerte porque nos apedrea, sino que puede ser una muerte espiritual. A veces uno viene aquí de verdad deshecho, viene como algo que no tiene vida, y cuando Él le dice a uno que no nos condena, todo se transforma y nos quita un peso que tal vez hemos cargado toda la vida. Porque por mucho que nosotros creamos que nuestro pecado es grande, que nuestro pecado es imperdonable, a Él eso no le importa. Él convierte cualquier situación, cualquier pecado en una oportunidad y nos recibe con un beso y un abrazo, como lo vemos en su prólogo. Entonces, pero llegar a ese entendimiento a veces no es tan fácil porque nosotros nos cuesta entender el lenguaje del Señor. Y como queremos hacer las cosas a nuestra manera y entender el amor del Señor a nuestra manera, nos tropezamos, regresamos. A mí me pasó, cuando empecé a venir ya por segunda vez a la comunidad, porque yo había venido antes, recuerdo que yo estaba como en una necesidad muy grande, tenía mucho dolor, y creo que era el momento que el Señor estaba diciendo, me llamaba de muchas maneras. Y una vez caminando me recuerdo que yo le hablaba, yo siempre hablo con él, pero tal vez no lo hablaba como creyendo y conociéndolo, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que yo le decía, Señor, es que yo quiero acercarme a ti, pero no logro hacer las cosas como tú me las pides. Y yo quiero ser perfecta para ti. Entonces de repente escuché que me dijo, ¿y qué si yo te amo como eres? Imperfecta. ¿Qué si yo te quiero así y te quiero moldear y te amo totalmente así como eres? Y eso es lo que a mí me interesa, que tú te voltees a mí. Para mí fue revelador. Esa aceptación que sentí en ese momento yo no la había sentido antes. Y yo creo que de muchas maneras eso nos pasa a todas. Yo no sé qué historia traigan ustedes detrás de haber venido acá. No sé si les pasó, si se sintieron plenas de aceptar, pero cuando no pasa eso y de repente el Señor nos empieza a escuchar y nos empieza a hablar y nos empieza a empezar a integrar toda nuestra humanidad, es un regalo maravilloso que cuesta, porque yo, o sea, no puedo hablar de mí, ¿verdad? He visto muchos casos, ¿verdad? Pero el creer que el Señor nos ama y nos acepta, para mí ha sido un proceso que todavía estoy en el camino, pero ya me siento. Ya ahora yo me siento identificada y me siento hija del Señor, pero me costó mucho.
Y ahí es donde también sentía un Jesús interesado en mí, no en lo que hice, no en mis logros, no en mis títulos, en lo que dejé de hacer, en lo que me decía toda la gente, sino interesada en mí. Y creyó en mí. De hecho, yo cuando venía, de verdad, yo decía, Señor, ¿y ahora cómo voy a hacer para sobrevivir, verdad? Para vivir económicamente. Y Él fue marcando el camino. Él fue abriendo puertas, y son puertas increíbles en las que uno dice, solo Él las puede abrir. Y y yo no sé, pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta o han oído, por ejemplo, que en Japón tienen un arte que cuando se quiebran piezas de cerámica que son muy valiosas, hay gente que se dedica a unir con hilitos de oro las piezas quebradas. Y yo siento que eso es lo que hace Jesús con nosotros. Él con su amor, que es ese oro, va uniendo, nos va haciendo piezas de arte que invaluables para Él. Y eso sí es muy importante, que cada pieza nosotros se la entreguemos, esas piezas que se rompieron, entregarlas a Él y Él va uniendo de manera maravillosa, a veces imposible de creer, porque cuando uno voltea a ver, yo creo que todas nos pasa, volteamos a ver y vemos cómo Él ha ido uniendo con oro todas esas piezas que nosotros traíamos desordenadas, que teníamos que quebrar, y las va haciendo con una perfección y una belleza. Nos damos cuenta de que Él nos quiere con nuestras heridas, con nuestros fragmentos, con todo lo que Él nos acepta y no nos quiere perfecta, y eso el mundo nos dice otra cosa, ¿verdad? Y entonces integrar eso a nuestra humanidad a veces cuesta, pero si lo entendemos, esa aceptación y ese amor empieza a generar muchas cosas, ¿verdad? Como decía Vero, esa ya no solo quedarnos en el amor que recibimos, sino también empezar a repartirlo con todos. Algo que me llamó mucho la atención es que decían que Jesús es el maestro de la escucha. Y de verdad que qué importante que es eso, porque a veces nos pasa, ¿verdad? Y eso es un crecimiento, como decía Shenny, ¿verdad? Un crecimiento. Porque cuando pues todos creo que tenemos problemas, todos tenemos situaciones y todo, pero hay alguien que viene con una necesidad muy grande. Y si, por ejemplo, nos viene a contar esa necesidad y nosotros le salimos con que, ay, pero yo estoy peor, y que nos pasa muy seguido, ¿verdad? A mí me pasa, ¿verdad? Sí. Entonces uno dice, mejor no cuento nada. Pero, y aquí no me van a dejar mentir, tenemos una gran maestra que Dios utiliza, Blanca, yo no sé cómo así, siempre se lo digo. Blanca lo llama uno por teléfono, se acuerda de lo que le pasó. Tiene una memoria, una retentiva que a veces yo ni me acuerdo de lo que había pasado, de lo que yo le había contado. Y nos escucha. Tal vez la llamada no duró 5 minutos, pero supo escucharnos, supo qué decirnos y no fue un gran discurso, pero el Espíritu Santo la ilumina y de verdad. Entonces yo a veces cuando cuelgo con Blanca me quedé así como, me escuchó, supo qué decir, pero aparte de eso, también digo, pero yo no le pregunté a ella cómo estaba. Creo que a veces nos cuesta, sí, no supe. Y eso es algo que yo creo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque indudablemente, pues todos oramos por ella, por el equipo Timón, pero también ella tiene sus situaciones, ¿verdad? Y a veces creemos que no, ¿verdad? Entonces, esa es parte de ese crecimiento y de eso, de cuando el Señor nos abre la puerta a ese amor maravilloso, a ese ponernos en ese lugar que nosotros, por nosotros mismos, no nos hubiéramos dado. Porque Él con su amor siempre va a sacar bien de todos los males. Si miramos, y a mí, esa imagen, ¿verdad? De cuando miramos a esa mujer que está tirada en el piso, levantando, yo me imagino esa mirada llena de ternura, esa mirada que nos dice, mire, o sea, levántate, porque yo estoy contigo. Pero ¿cómo hacerlo vida en nosotros? ¿Cómo de verdad todos los días sentir que a pesar de las circunstancias, a pesar de que muchas veces sentimos que estamos aquí, pero cuando salimos, a veces hablar de Dios hasta la gente se ofende ahora, ¿verdad? ¿Cómo cuando nosotros tal vez tenemos planeado algo y de repente se nos cambió todo, cómo sentir esa ternura? Y definitivamente, en mi caso,
yo aparte de lo que les digo de Blanca, yo la he sentido en mi comunidad, yo la he sentido con cada una de mis compañeras de ministerio, a veces de la nada, ¿verdad? De repente llega un abrazo, llega una palabra, llega un mensaje, una oración, y entonces no queda más que replicarlo afuera, aun cuando haya mucha gente, incluso en mi familia, ¿verdad? O yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Que todos en algún momento cuestionan el actuar de Dios porque pues es difícil, yo entiendo, yo estuve de ese lado, entender el lenguaje de Dios, entender que muchas de las consecuencias son consecuencias de decisiones que hemos tomado mal, ¿verdad? Y no queremos aceptarlas, entonces, y ahí empiezan los cuestionamientos contra Dios, pero nosotros a veces tenemos que aprender a escuchar y callar y orar. Eso para mí ha sido un aprendizaje que me ha costado mucho, ¿verdad? Porque yo estaba muy acostumbrada a dar el discurso, ¿verdad? Y ahora pues acepto, entiendo y trato de entregarle todo al Señor y entender que como Él a mí me aceptó, como Él me amó, también lo va a hacer con los demás y que Él se entenderá, Él mirará con ternura a la persona que está sufriendo y tratará de que vuelva su rostro a Él, ¿verdad? Para caminar, pero eso no es fácil, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, vete y de adelante no peques más, creo que ahí también hay como un mandato que nos cuesta entender, porque a mí, y no sé cómo les pasó a ustedes son mujeres muy crecidas y de mucho tiempo, pero al principio, pues yo quería, como decíamos, ¿verdad? Estar aquí, estar allá, ¿verdad? Hacer lo que yo quería, ¿verdad? Y a mi manera. Entonces, empezar a ordenar ha sido todo un asunto. Y yo creo que todavía esta es la lucha, ¿verdad? No sé si de todas, pero al menos la mía es, y muy fuerte, ¿verdad? Porque hay cosas en las que digo, pero ¿por qué así? ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué? Y quiero hacer las cosas a mi manera, pero también quiero tener esa gracia y ser recipiente de esa gracia del Señor. Y cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, es como que ese recipiente se mueve y la gracia cayó por este lado, ¿verdad? Entonces, me cuesta mucho, pero él sí fue muy claro y siempre decía, no pequen más. Pero nosotros queremos tener la gracia y seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Y cuando nosotros logramos entender que vamos a seguir pecando, que no somos perfectos, cuando nosotros logramos entender, podemos recibir esa gracia y entender. A mí se me hacía muy ilógico, por ejemplo, y no sé, a ustedes, cuando nos decían, miren, hay paz en la tormenta, yo decía, no, es tormenta. O sea, ¿cómo vamos a entender que hay paz, verdad? No, es tormenta. Pero cuando uno empieza a entender cómo actúa el Señor, cómo Él hace, nos damos cuenta de que esa gracia nos va a permitir tener el gozo de su presencia. Y aceptar esa aceptación nos convierte nos da más fe y confianza, pero esa aceptación es diaria, es una conversión, Señor, hoy te entrego esto, yo no sé cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a cambiar, porque yo no tengo ni idea, pero te lo entrego porque yo sé que sí puedes, y de verdad creer que sí puedes, y que no va a ser a veces para nada cercano a lo que yo espero que vaya a ser, pero que lo va a hacer, y a su manera que siempre va a ser mejor. Y vivir con la mirada como lo hizo esta mujer, mirando para Él, mirando para el cielo, creyendo que Él todos los días nos redime, que Él en su cruz, como decía Vero, nos redimió, nos cambió, y que el pecado que a nosotros nos preocupa tanto, no cometerlo o que nos atribula tanto, a Él no le importa, porque Él lo único que le importa es que nos ama y que nosotros nos dejemos amar por Él. Y bueno, ustedes saben, a mí alguien, no vino hoy, me decía que cuando vine yo venía con un pajarito mojado. Y de verdad, yo ahora vuelto y digo, sí, era un pajarito mojado. Pero bendito Dios y gracias a toda esta comunidad que tiene ese amor, ese Espíritu Santo y ese tratar de replicar lo que el Señor nos ha dado. Yo no me siento así, yo a veces me siento hasta pavo real y eso es solo para la gloria de Dios.
tienen preguntas o no sé, algún comentario. Si no, nos despedimos. El próximo viernes. Chao. Nos despedimos el próximo viernes. Nuevamente. El 10 de mayo no hay. No hay clases, perdón.